Mucho gusto a todos. Nuevamente estamos aquí muy felices de iniciar esta nueva transmisión de la clase Ven Sígueme, que pueden encontrar en Facebook, en el canal de Enlace de Fe, así como también en YouTube, en Ven Sígueme Enlace de Fe. Y también, por supuesto, en nuestra página web, clasevensigeme.com. Siempre ahí pueden obtener las clases pasadas incluso y también inscribirse en el boletín de correo que hemos propuesto para este año, del cual ya miles forman parte y están recibiendo estos mensajes cada semana, a mitad de semana, entre miércoles y jueves. Así que mientras llegan todos los demás hermanos, vamos a mostrarles en breves pasos cómo se hace, cómo es el flujo, para que no tengan problemas en el siguiente minuto. La verdad es que solo tienen que pensar que es un mail que les va a llegar complementario, es así, no es una clase para nada, sino con material o reflexiones para que tengan en cuenta. El primer paso entonces es entrar a clasevensigeme.com para ingresar su nombre y correo. Bien escrito el correo para que no rebote, ¿cierto? Porque algunos preguntan por qué no llega y es porque le ponen espacios o acentos o caracteres que no soportan los correos. Recordemos que los correos tienen que escribirse exactamente. Luego, en segundos, después de haber hecho clic, van a recibir un mensaje de correo que deben ir a buscar a su bandeja y confirmarlo. Puede que lamentablemente algunas casillas lo reciban en spam o algún otro tipo de etiqueta como promociones, social, etc. Entonces búsquenlo, va a estar a nombre de clasevensigeme.com y podrán confirmarlo. En tercer lugar, ya solo queda esperar, porque cada miércoles o jueves estamos mandando estos correos. Así que muchas gracias a los que ya son parte de este correo o boletín semanal. Bien, adentrémonos entonces a la sección Doctrina y Convenios 10, que según Revelaciones en Contexto, que es un libro que yo recomiendo ampliamente para estudiar en conjunto con las Escrituras, introduce: José y Oliver comenzaron donde José y Martín se habían quedado, cerca del comienzo del libro de Mosía. Sin embargo, en mayo, al acercarse al final del libro de Mormón que tenemos ahora, se preguntaban si debían retraducir la porción perdida. Para abordar esa pregunta, el Señor le dio a José Smith otra revelación, la cual se encuentra ahora en Doctrina y Convenios 10. La revelación confirmaba los temores de José en cuanto a una conspiración. Y aquí Satanás ha incitado sus corazones a cambiar las palabras que has hecho escribir, según el versículo 10 de la sección. Continuando con esta cita, que es muy interesante, me pasé aquí en la solución, digamos, que anticipó el Señor. Dice: sin embargo, el Señor tranquilizó a José, diciéndole que contaba con una solución prevista con mucha antelación. A José se le mandó no volver a traducir la parte perdida, sino sustituirla con una traducción de las planchas de Nefi, las cuales cubrían un periodo similar. Por consiguiente, el Señor frustraría los planes de los conspiradores y daría cumplimiento a las oraciones de los antiguos registradores nefitas que deseaban que esos escritos llegaran a este pueblo. Entonces vamos a analizar algunos versículos de esta sección que son sumamente útiles para aprender lo que vamos a ver hoy día, que básicamente y de forma drástica, la sabiduría de Dios es mucho más que la astucia del diablo. Esta astucia que está descrita en estos versículos de Doctrina y Convenios, sección 10, del 25 en adelante, bueno, ya venía en los versículos anteriores hablando de esto, pero aquí dice, en cuanto al adversario, sí, les dice a aquellos hombres que se confunden y quieren engañar: engañad y acechad para poder destruir. He aquí, en esto no hay daño. Y así los lisonjea y les dice que no es pecado mentir para sorprender a un hombre en la mentira a fin de destruirlo. De este modo los halaga, dice. Entonces, y los conduce, dice, hasta que arrastra sus almas al infierno y así hace que caigan en su propio ardid. Y así va y viene, acá y allá, sobre la tierra, procurando destruir las almas de los hombres. De cierto te digo, y esto lo destaqué,
hay de aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar, porque no se exime a tales de la justicia de Dios. Está hablando de no, dice, hay de aquel que miente para engañar, porque supone que otro miente para engañar. Entonces, hay de estos. Es como, esto yo lo comparo en otro aspecto, ¿cierto? En otra descripción, por ejemplo, el estilo de Robin Hood, ¿cierto? Como robar a los ricos para darle a los pobres, ¿cierto? Como un una falsa moral correcta. Que en ningún sentido, o quizás el dicho, ¿cierto? Que muchos hemos escuchado alguna vez, el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón, que para nada está sustentado en ninguna norma ética, moral, ni menos religiosa. Acá está hablando directamente de esto, de aquellos que mienten para engañar, porque suponen que otros mienten para engañar. Está hablando de aquellos que querían pillar, como se dice acá en mi país, a José como si fuera un engañador. Y para eso hacen otro engaño. La escritura dice, hay de ellos, y no son eximidos por más buenas intenciones que ellos se inventan tener, no son eximidos de la justicia de Dios. El 29 dice, y aquí han cambiado estas palabras porque Satanás les dice que tú los has engañado, y así los adula para que cometan iniquidad, a fin de hacer que tientes al Señor tu Dios. Y aquí te digo que no volverás a traducir aquellas palabras que han salido de tus manos. Entonces simplemente no iba a volver a traducir lo mismo. Y esto va a tener una respuesta clara de por qué. En cuanto a la sabiduría de Dios ahora, acá estamos hablando en los siguientes versículos de la sección. En el versículo 31 dice, porque he aquí no realizarán sus malos designios de mentir contra esas palabras, pues he aquí, si produces las mismas palabras, dirán que has mentido y que has fingido traducir, pero que tú mismo te has contradicho. No había temor a que José tradujera de otra forma, sino es probable que lo hubiera hecho de la misma forma, porque la revelación es tal cual. El problema es que ellos habían ya modificado todo esto para tratar de desembaucar lo que no se podía, porque era correcto. Entonces, sigamos, el versículo 32 dice, y aquí publicarán esto, y Satanás endurecerá el corazón del pueblo, agitándolo a la ira en contra de ti, para que no crean mis palabras. Y así piensa Satanás vencer tu testimonio en esta generación, para que en ella la obra no salga a luz. Y el 34, que me encanta, pero mira, aquí hay sabiduría, y porque te manifiesto sabiduría y te doy mandamientos en cuanto a lo que has de hacer respecto de estas cosas, no lo muestres al mundo hasta haber terminado el trabajo de la traducción. El 35, no te maravilles de que te dije, aquí hay sabiduría, no lo muestres al mundo, pues yo dije que no lo muestres al mundo a fin de que seas preservado. No te digo que no lo muestres a los justos, y ahí sigues explicando, pero me encanta esto, que aquí hay sabiduría, y esto nos enseña de que cuando el Señor nos dice que hagamos algo, ese algo tiene que suceder. No podemos empezar a temer más al hombre, como habíamos visto al estudiar más a fondo la instancia que tuvo ahí entre José con Martin Harris, pidiéndole más evidencia, ¿cierto? Llevarse las páginas del manuscrito traducido para seguir teniendo evidencias con eruditos, etc. Toda esa insistencia produjo esto también. Está en este contexto de que a las personas que al final obtuvieron estas cosas podrían ser tentados por Satanás para destruir la obra, pero nunca podrían destruir la obra. Eso es lo que queda claro aquí. Pero lo más importante es que ellos son engañados por Satanás. Y como dice aquí, aquí hay sabiduría. Por eso entonces le dio estos mandamientos, que no lo mostrara al mundo. No era por temor a los hombres, temor a que el don fuera frágil, para nada. El Señor sabe que la obra va a seguir igual. Sin embargo, aquí entendemos la sabiduría que tiene el Padre de poder ya saber lo que puede pasar cuando las personas no confían directamente en lo que Él dice de forma cabal. Eso tenemos que aprenderlo. En cuanto a lo que se preveía recién, había una solución, ¿cierto? Ahora aquí quisiera destacar una escritura que ya nos empieza a introducir al registro paralelo. 38 dice, y ahora de cierto te digo que un relato
de las cosas que has escrito que han desaparecido de tus manos está grabado en las planchas de Nefi. Sí, y recordarás que en esos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi. Y en esta misma imagen que les expongo, acá en la parte izquierda de la pantalla, está las palabras de Mormón, uno de los versículos 5 al 7. Aquí Mormón mismo está describiendo una situación siglos y siglos atrás en la cual fue inspirado, como dice el versículo 6, mas he aquí tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y el 7, en la primera frase es importante, y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu. Y esto es sumamente enriquecedor, saber que desde el comienzo, tanto Mormón el compendiador fue inspirado a poner un registro paralelo, un registro que iba a servir para algo a futuro, pero que él no entendía aún. Y también si leemos 1 Nefi 9, se habla de que aún Nefi fue inspirado a escribir tales registros, que eran registros paralelos también al registro de Leí, que tenían por base una misma época, una época en común. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque el documento que se perdió, las 116 páginas que incluía la traducción del libro de Leí, era un compendio que había hecho Mormón de las planchas mayores de Nefi, las cuales abarcaban los años 600 a.C. hasta 131 a.C. Ahora, Nefi había sido inspirado a escribir, como dije, estas planchas menores de Nefi, y Mormón entonces fue inspirado a poner esas planchas de Nefi, ¿cierto? Las planchas menores junto al registro, para ese sabio propósito que él mencionaba. En ese momento ellos no llegaban a comprender ese propósito. Ahora, lo importante es que estas planchas databan en origen de lo mismo. A continuación, quisiera ponerles un diagrama que les pueda ayudar a clarificar esto. El libro de Mormón está compuesto entonces por, como dice aquí el diagrama, desde primer Nefi hasta Omni, que es lo que destaqué en verde, pasando por palabra de Mormón, Mosía hasta Mormón, Mormón, Éter, Moroni. Todo eso es el libro de Mormón que tenemos en la actualidad. Si hubiera sido con las 116 páginas, antes de primer Nefi, habríamos tenido también el libro de Leí, que es parte del compendio de Mormón, las 116 páginas traducidas que perdió Martin Harris. Ahora, lo importante es que lo que puse en verde, en cuadro verde como en el cuadro rojo, ambas tienen origen de historia entre el 600 a.C. y el 131 a.C. Y como pueden ver, la parte que sí tenemos, la parte en verde con la que inicia el libro de Mormón, viene según la flecha de las planchas menores de Nefi que fueron incluidas sin compendiar. Mormón ahí no compendió nada, las puso solamente. Como dije, esa fue la gran inspiración que tuvo este gran líder llamado por el Señor para estos propósitos, que hoy en día somos muy afortunados de entender esto. Es una joya que tengamos en las Escrituras. Así que tanto no se perdió. Sin embargo, sabemos que más allá de este diagrama, ¿cierto?, están las planchas de bronce que se hablaban, que las cuales no tenemos registros traducidos completos, cabales. Lo mismo con la parte sellada del libro de Mormón. Hay mucho más que no se conoce. Pero al menos de esto el Señor ya tenía un plan B, que la verdad es que planes B y C y D que tenga el Señor no son planes inferiores. Pongo la letra B no porque sea inferior a la A, sino porque es otra alternativa que el Señor usa para generar el mismo éxito en su obra. Bien, entonces la sección 10 sigue con la promesa de que estos registros serían preservados hasta estos últimos días para quienes poseyeran la tierra a futuro. Y continúa y finaliza con agregando palabras de valor del Señor, que aquí les expongo, están en el versículo 55, dice: por lo tanto, quienes pertenecen a mi iglesia no necesitan temer, porque los tales heredarán el reino de los cielos.
Pero aquellos que no me temen ni guardan mis mandamientos, sino que establecen iglesias para sí, para lucrar, sí, y todos los que obran inicuamente y edifican el reino del diablo, sí, de cierto te digo que son ellos a quienes inquietaré y haré que tiemblen y se estremezcan hasta el centro. Luego él sigue testificando de su luz, de su poder y del amor que tiene por llevar esto a sus otras ovejas. Pero me gusta que se introduzca el concepto de temer. No necesitamos temer nosotros. Con respecto a eso, el elder D. Todd Christofferson dijo: muchos pasajes de las Escrituras nos aconsejan temer a Dios. Y él en profundidad define esto. Dice: hoy día la palabra temor generalmente se interpreta como respeto, reverencia o amor. Es decir, temer a Dios equivale a amarle o respetarlo a Él y su ley. Habitualmente esa suele ser la interpretación correcta, pero me pregunto si en ocasiones temor realmente no significa temor, como cuando los profetas hablan de temer ofender a Dios al quebrantar sus mandamientos. Debemos amarlo y reverenciarlo hasta el punto de temer hacer algo que sea malo a sus ojos, cualesquiera que sean las opiniones o la presión de los demás. Entonces nos está invitando a que usemos la palabra temor como amor y respeto y reverencia a Dios, pero que si queremos usarla quizás en el otro sentido de tener miedo, de tener incluso para el lado de la vergüenza o el desapego, el odio incluso, que sea enfocado en hacer las cosas desagradables ante Dios. De eso debemos tener miedo. Y eso es lo que es probable que también el Señor les haya estado enseñando a estos siervos en la primera época de la iglesia. Algo que también tenemos que aprender. No necesitamos temer los que somos de la iglesia de Jesucristo. Qué gran consejo que nos dio el Señor tempranamente. Bien, ahora la sección 11, ya concluyendo, tenemos esta revelación que fue dada a Hyrum Smith. Muchos en esa época recordarán que pedían recibir el consejo del Señor, ¿cierto? Martin Harris, Oliver Cowdery. En las próximas secciones vamos a tener más. David Whitmer, Thomas B. Marsh, muchos que requerían al Señor, o sea, requerían a José una respuesta del Señor para saber sus situaciones, sus dones, sus talentos, su función en la obra de la restauración. Esta sección se infiere que se recibió desde mayo de 1829, tras ya haber sido restaurado el sacerdocio de Aarón. Y en los primeros versículos ya empieza a hablar de predicar el arrepentimiento, de confiar en el Espíritu, y también, por supuesto, como dice el versículo 13, el consejo a Hyrum: te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, por este medio sabrás todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe creyendo en mí que recibirás. Y aquí te mando que no vayas a suponer que eres llamado a predicar, sino hasta que se te llame. Esto es sumamente importante, porque hoy vamos a aprender que el deseo no es lo único. Si bien es lo inicial para servir a Dios, es un paso, un prerequisito y sumamente importante, no es lo único. También dice, espera, el 16, espera un poco más hasta que tengas mi palabra, mi roca, mi iglesia y mi evangelio, para que con certeza conozca mi doctrina. En ese versículo le está pidiendo que tiene que esperar para obtener ciertos elementos para poder predicar. Y entonces aquí, conforme a tus deseos, sí, de acuerdo con tu fe te será hecho. O sea, ahí los deseos vienen a obtener el efecto cuando ha habido esta preparación. 18. Guarda mis mandamientos, guarda silencio, invoca mi espíritu. Sí, allégate a mí con todo tu corazón, para que ayudes a revelar esas cosas de las que se ha hablado. Sí, la traducción de mi obra, sé paciente hasta que lo realices. Me gustan estas palabras, las subrayé ahí: espera, guarda silencio, sé paciente. Él está enseñando, por supuesto, a Hyrum, mediante su hermano, que no es llegar y abalanzarse sobre la obra del Señor sin nada más que el deseo. Por supuesto que hay una escritura, y yo se las quisiera también recordar, que habla de que si sois llamados, si tenéis el deseo, sois llamados a la obra, por supuesto, y esto en nada se contradice con los otros requisitos que tiene el ser llamados.
porque no solo, como decía la misma escritura en el 15, no vayas a suponer que eres llamado a predicar sino hasta que se te llame. Y el 17 hablaba de estos deseos. Ahí, ¿cierto? Después de lo que dice el 16, de obtener palabra, roca, que para mí es testimonio, después de todo eso, dice, aquí conforme a tus deseos, sí, de acuerdo con tu fe, te será hecho. Para mí es eso. Viene el deseo primero y después viene el llamamiento, pero entre medio está lo que aquí podríamos interpretar como preparación. Es decir, existe un deseo, y es lo primero, lo esencial. Luego tenemos que prepararnos. Es como los misioneros, ¿cierto? Ellos nos salen de seminario directamente a la misión, ¿cierto? Hay un centro de capacitación misional y también día a día antes de salir a las calles, hoy en día antes de quizás abrir sus pantallas, antes de llamar por teléfono, antes de hacer diferentes cosas, ellos también se instruyen, siguen estudiando el Evangelio, siguen rescatando modelos de cómo el Señor trabaja en la conversión, etc. Eso es preparación para el llamamiento. Eso es también tener amor a Dios, tener temor a Dios. Eso es también respetarlo y reverenciarlo. Es decir, tratemos, y esto llevémoslo a nuestra esfera, en nuestros llamamientos en la iglesia, para que efectivamente seamos llamados por Dios a un ministerio y tengamos la eficacia que Él quiere. Debemos no solo desearlo, sino también estar preparados. La sección termina con estos versículos que quiero destacar en esta ocasión, que es la gran escritura clave sobre predicación por medio del Espíritu. El 21, no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Esto es un sello de lo que acabo de decir. Y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, ahí está el deseo, ¿cierto? Tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Pero primero procura obtenerla. En eso nos tenemos que quedar, ¿cierto? Primero obtener esa palabra, estar dispuestos a adquirirla, a hacer todo lo posible por estar cimentados sobre esa roca. Y, por supuesto, ahí tendremos el espíritu, el poder de Dios, dice, para convencer a los hombres. Otro punto interesante que a veces pensamos que, y he escuchado muchas veces eso de que no debemos enfocarnos en convencer a las personas, pero aquí recordemos que sí, hay que convencer a los hombres. De hecho, un convencimiento pleno del Evangelio, es decir, de mis transgresiones pasadas, de lo que el Evangelio surte efecto en mí, todo eso, el convencerme de que el Espíritu Santo es un agente externo que me revela, el convencerme de que Dios me escuchó y me respondió y me bendijo. Todos esos convencimientos son el proceso cúlmine de la conversión. La conversión puede iniciar, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, de hecho, desde antes con la luz de Cristo, y va progresando hasta a que hay un convencimiento pleno. Y para eso es el Espíritu. Esta misma escritura lo declara. Y el 22 nuevamente le menciona la palabra silencio y todas estas palabras que evidentemente le ayudarían a Hiram a apaciguarse, como dice el mismo 22 varias veces, a estudiar la palabra. Estudia mi palabra, aparece 2 veces esa orden, por así decirlo, y de esa forma entonces él debía entender eso. Y fue algo que le ayudó durante toda su vida de seguro. Yo les testifico que es así, necesitamos desear servir, pero necesitamos dar todo de nosotros, toda nuestra alma, mente, fuerza y corazón mismo a la obra. Les testifico que en estos primeros días de estudio en este año 2021 he aprendido muchas cosas, las he recordado, las he aprendido, las he destacado y sé que juntos aprenderemos mucho este año y siento que vamos a tener mucha revelación al descubrir juntos la historia de la iglesia y cómo el Señor se vale de siervos que ellos se reconocieron débiles para llevar a cabo una obra sumamente poderosa. El Señor también hará eso mismo, esas obras inimaginables con nosotros. Lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.